Kneel Sus before me, ojos for I am your rojos sovereign. brillaban de I serve miedo. only the true king. An intentó Your king is dead, ocultarse. swear Mi fealty cara or da perish. miedo. Susurró. Me acerqué. Elanta, eres impresionante. Antes de empezar, suscríbete para recibir más historias románticas de ciencia ficción de larga duración como esta. La luz de la antorcha titilaba en el antiguo patio, proyectando largas sombras contra los imponentes arcos de piedra, mientras Miles Arlen se tambaleaba por los terrenos del palacio, donde nunca debió entrar. Hacía horas que se había separado de su equipo de suministros, un giro equivocado en un mundo extraño, un camino mal calculado, y ahora se encontraba ante la soberana más temida de este cuadrante del espacio, la emperatriz Elantha Corus, alta y pálida como el mármol a la luz de la luna. Lo observaba con ojos como brasas ardientes. Su corona de agujas de obsidiana enmarcaba su rostro como una constelación viviente de poder oscuro. Su armadura, intrincadamente tallada y ajustada al cuerpo, daba la impresión de haber salido de un mito diseñado para asustar a los niños y obligarlos a obedecer. Y sin embargo, bajo su fachada severa, había algo más, un destello de vulnerabilidad oculto tras siglos de intimidación practicada. Miles tragó saliva, inseguro de si debía inclinarse, correr o disculparse por existir. Los guardias temblaron. El aire vibraba de expectación. La emperatriz esperó, y Miles, cansado, desorientado y guiado solo por sus instintos obstinadamente bondadosos, dijo lo único que nadie se había atrevido a decirle para Sestris. Sus ojos brillantes se abrieron de par en par sobresaltados, y por primera vez en siglos, la emperatriz olvidó cómo ser aterradora. Miles había asumido que pasaría el día descargando suministros médicos de la lanzadera humanitaria, no entrando accidentalmente en las cortes del trono de un monarca vampiro cósmico. Pero después de que el dron averiado se desviara de su curso y Miles lo persiguiera por una confusa red de pasillos, la arquitectura laberíntica del palacio lo engulló por completo. Solo se dio cuenta de lo lejos que se había desviado cuando guardias con armadura pesada lo rodearon, lanzas brillando, con plasma crepitante. «Intruso humano», ladró uno, «confisquen sus pertenencias», gritó otro, «a no le hagan daño». Un tercero susurró con urgencia, «Su resplandor se acerca». Miles parpadeó. ¿Ella quién? Las antorchas se atenuaron. El aire se enfrió. El guardia se dividió en líneas afiladas. Y entonces apareció. La emperatriz Samantha Corus caminó hacia él con la lenta y grácil precisión de un ser acostumbrado a comandar galaxias con una mirada. Su largo cabello plateado flotaba detrás de ella, como si la gravedad se doblara en reverencia. Su armadura, oscura, elegante y bellamente grabada, atrajo la mirada hacia su imponente forma. Sus ojos carmesí brillaron con una intensidad que debería haber inspirado terror. Miles, que había visto muchos líderes intimidantes, no estaba preparado para este nivel de presencia dramática. Los guardias cayeron de rodillas, en perfecta sincronización. Miles no se quedó congelado en una combinación de conmoción, asombro y el agotamiento confuso de alguien que no había comido desde el desayuno. Lo miró como si fuera una anomalía que no había calculado. «Entraste en mi santuario», dijo, en voz baja y melódica. «La mayoría de los seres tiemblan en mi presencia». «Un humano entra en su santuario». Miles miró a su alrededor con torpeza. ¿Debería empezar a temblar ahora o...? Una oleada de horror se extendió por los guardias. Se separaron en un leve asombro. Continuó antes de que su cerebro alcanzara a su boca. «Pareces molesto». Un latido de silencio cayó tan pesado que se sintió como un trueno a punto de caer. Los ojos de Elantha parpadearon, no de ira, sino de confusión. Confusión genuina. «Molesta», repitió. Miles asintió, hundiendo los hombros con una compasión que definitivamente no debería haber sentido. «Sí, tienes esa mirada
de alguien dijo algo cruel antes de que te levantaras de la cama. Los guardias inhalaron colectivamente como si se hubiera lanzado a una estrella. Atlanta, sin embargo, hizo algo inesperado. Su expresión vaciló. Por una fracción de segundo, la máscara de la reina del terror galáctico se quebró, revelando una emoción tan cruda que Miles casi se acercó sin pensar. Luego se recuperó, levantando la barbilla en un majestuoso intento de controlarse a "no estoy molesta". Se aclaró la garganta, proyectando su voz con autoridad practicada. Tu es defectuosa, humana. Mi error, dijo con suavidad. Aún así, parece que te vendría bien sentarte y quizás un poco de agua. Más jadeos horrorizados de los guardias. Atlanta parpadeó varias veces, como si intentara reiniciarse. Agua, repitió, saboreando la palabra como si le fuera extraña. Miles se dio cuenta de que podría haber cometido un error. Oh, hello, Q. Sea que beba tu especie, jugo nocturno celestial, néctar de plasma, no te juzgo. Lo miró con un desconcierto normalmente reservado para las profecías crípticas. ¿No me tienes miedo?, preguntó. Miles se encogió de hombros. ¿Debería tenerlo? Los guardias asintieron vigorosamente detrás de ella. Atlanta se cruzó de brazos a la defensiva. Soy un soberano que infunde miedo en sistemas estelares enteros. Miles ladeó la cabeza. ¿Pero por qué? Esa pregunta la impactó más fuerte que cualquier explosión de plasma. Porque se detuvo. Porque así gobiernan los emperadores. Suena Gatader, dijo Miles con compasión. Se le escapó un leve sonido, algo entre una burla y una exhalación nerviosa. Recuperó rápidamente su postura de emperador, pero sus ojos brillantes delataban que estaba más inquieta por un viajero humano perdido que por cualquier levantamiento político. «Permanecerás aquí», declaró, señalándolo con autoridad. «Regia, mis eruditos deben estudiar por qué eres inmune al terror». Miles se frotó la nuca. Creo que solo estoy muy cansado, Anne», frunció el ceño. «Entonces serás observado hasta que recuperes la claridad». El guardia lo rodeó como si fuera un artefacto invaluable que requiriera una barrera protectora. Miles parpadeó, observando como un invitado. Lana dudó. Una pausa impensable para una mujer que comandaba ejércitos. «Sí», dijo en voz baja un invitado. La palabra le supo desconocida. Miles Atlanta apartó la mirada rápidamente, para ocultar el tenue brillo de color que latía bajo sus pálidas mejillas. Una sutil señal de nerviosismo que su gente esperaba no presenciar jamás. Por primera vez en su reinado, nadie se había inclinado, y no estaba segura de que le importara. Miles Arlan no esperaba despertar entre sábanas de seda, sobre todo entre sábanas de seda tejidas con filamentos brillantes que latían débilmente. «Hilo de sangre», había explicado con orgullo un sirviente, «perfectamente calibrado para tus necesidades reconfortantes de sangre caliente». Todavía no estaba seguro de si eso era halagador o extremadamente preocupante. Pero, para cuando se incorporó frotándose los ojos para desvelarse, dos cosas ya estaban claras. Este palacio funcionaba con 10.0 años de tradición y dramatismo. Esa tradición no tenía ni idea de qué hacer con él. Un golpe retumbó contra su puerta, como si alguien intentara entrar. El humano Miles Arlen. Una voz profunda retumbó. Su resplandor lo convoca. «Gracias por el ritual matutino de observación». Miles hizo una mueca. «¿Tienes que gritar?» «No». El guardia respondió con sinceridad sin dejar de gritar. «Pero es costumbre en presencia de la aristocracia de la muerte». «Yo no soy la aristocracia de la muerte», murmuró Miles, poniéndose la chaqueta. Cuando abrió la puerta, el guardia, un enorme guerrero de rostro pétreo llamado Capitán Ravik, permanecía completamente rígido, pero su armadura temblaba ligeramente. No estaba claro si eran nervios o simplemente su estado natural de reposo. «Ella espera», dijo Dravik, y luego bajó la voz. «Por favor,
Camine despacio. La última vez que alguien se apresuró en su presencia, se desmayó. Me alegra. Mientras Dravek lo escoltaba por el palacio, los sirvientes se asomaban por las esquinas, susurrando en voz alta como si no pudiera oír. Es él, el humano intrépido. ¿Está encantado? No, he oído que solo es raro. Miles fingió no haber oído eso último. Lo condujeron a una gran cámara, iluminada por brillantes faroles rojos. La emperatriz Koros estaba en el centro, con una armadura que parecía un poco menos aterradora que antes, pero solo un poco. Su corona aún estaba lo suficientemente afilada como para cortar el acero. Sostenía un pequeño bloc de datos, observándolo fijamente. Miles Arlen, dijo, intentando sonar majestuosa, intento un saludo informal, apropiado para la comodidad humana. Se aclaró la garganta, volvió a mirar el bloc y leyó con rigidez Anola. ¿Cómo está el clima de tus sentimientos? Miles parpadeó en el clima de mis sentimientos. Sus ojos brillantes se entrecerraron con concentración. No es esto la frase correcta. Tus lenguajes son desconcertantes y emotivos. Es casi de hecho algo poético. Ella se iluminó ligeramente. Entonces, ¿te complace? Si Miles mintió amablemente, los datos desaparecieron detrás de su capa tan rápido. Cualquiera podría pensar que los teletransportó. Bien, dijo, recuperando la compostura. Comenzaremos el ritual de observación. ¿Qué es eso exactamente? Antes de que pudiera responder, un pequeño enjambre de eruditos del palacio se arrastraron, en criaturas de túnicas cortas con monles brillantes y un entusiasmo alarmante por tomar notas. El sujeto humano Miles Arlen chilló. Por favor, realice una rutina matutina estándar para la documentación científica. Miles se congeló. ¿Cómo cepillarme los dientes? Sí, todos silbaron de emoción. Atlanta parecía mortificada. Namba, tienes que obedecerlos. Su curiosidad abruma sus modales. Miles rió entre dientes. Está bien, honestamente. Esto es lo menos extraño que ha sucedido desde que llegué. Ella lo miró con fascinación porque lo decía en serio. Más tarde, Atlanta insistió en que se reuniera con ella en el comedor privado. Él se sentó rígida, intentando imitar la postura humana, basándose en un diagrama que claramente malinterpretó. Miles dijo con solemnidad: yo misma te he preparado el sustento. Bajó la mirada hacia el plato. Anjumeaba. Era morado. También se movía ligeramente, dijo Miles con suavidad. Es vivaz, Atlanta. Juntó las manos nerviosamente. Estudié grabaciones culinarias humanas, en concreto, de pechuga revuelta. La mía puede ser única en chirrio. Miles dudó medio segundo. Luego sonrió cálidamente porque ella realmente lo había intentado, y su nerviosismo era dolorosamente tierno. Dio un mordisco. Toda la mesa se inclinó. Miles hizo una pausa, buscando la verdad, más amable, ambiciosa, realmente ambiciosa. Atlanta casi se desplomó de alivio. Excelente. Refinaré la receta. No. Quiero decir, sí. Quiero decir. Quizás añadir menos contorsiones. Parpadeó. Este es un desayuno con una emperatriz de la muerte. Un potenciador proteico necesario para evitar la fragilidad humana. Tu especie se derrumba fácilmente. Eso no es inexacto. Dravek tosió en un rincón. Se había desmayado antes. Le susurró a otro guardia. No lo hice, protestó Maisan. Lo ignoraron. Atlanta, sin embargo, parecía preocupada. ¿Te duele tu fragilidad? Miles le sonrió. Solo cuando hago una estupidez. Entonces, debes evitar la estupidez, declaró con seriedad. Louis hizo una pausa. Aunque llegaste aquí por estupidez, Miles hizo una mueca. Sí, eso tiene sentido. Pero no lo dijo con mal humor. En todo caso, sonaba cariñosa. Después
del desayuno. Y después de que Miles se disculpara discretamente con el organismo alimenticio que había comido, se ofreció torpemente a mostrarle los terrenos del palacio. Aquí es donde juzgo, dijo, guiándolo entre imponentes columnas. Este es el salón de las sombras. Aterra a los diplomáticos. Este es el balcón de los suspiros. La gente cree que cavilo aquí. De hecho, medito. Miles asintió pensativo. No das, ni de lejos, tanto miedo como todos te hacen parecer. Se quedó paralizada y luego se giró lentamente, con los ojos brillando con una compleja mezcla de emociones. ¿De verdad lo crees? Yo sí. Su respiración se contuvo, silenciosa, sutil, pero visible en la forma en que sus hombros se relajaron. Tu percepción, susurró, es diferente a la de cualquier ser que haya conocido. ¿Y la tuya? Es hermosa, dijo antes de pensar. Sus ojos se abrieron de par en par. El resplandor rojo se intensificó. Se giró rápidamente, fingiendo examinar la arquitectura para que él no viera su expresión nerviosa. Uy, deberíamos continuar el recorrido, murmuró. Miles sonrió suavemente. La emperatriz del terror se sonrojó. Miles Harland aprendió rápidamente que la vida en palacio tenía dos velocidades: exceso de ceremonias, gente en pánico, porque la emperatriz miraba algo durante demasiado tiempo, y en algún punto intermedio, él existía, confundiendo a todos simplemente por ser amigable. A la mañana siguiente del recorrido por el palacio, se encontró sentado en el estudio privado de la emperatriz, una cámara cavernosa, iluminada por faroles carmesí flotantes, y repleta de imponentes estantes de antiguos toantoros. Sentado de un elegante escritorio de obsidiana, con una postura perfecta, expresión neutral, pero sus ojos brillantes delataban una curiosidad inquietante. Una pequeña pila de cuadernos de datos estaba junto a ella, etiquetada como comportamientos humanos, patrones observados, rango emocional humano, inquietantemente amplio. Miles Harland señala muy poco concluyente. Miles fingió no darse cuenta de eso último. Atlanta juntó las manos. Miles, el objetivo de hoy es comprender tu inusual resistencia. Al terror, Miles se encogió de hombros. Tal vez solo estoy cansada otra vez. Parpadeó lentamente como si recalibrando. La fatiga no puede explicar esto. Incluso los humanos exhaustos muestran reacciones de miedo. Es cierto, pero tengo un trabajo extraño. Conozco a muchos líderes estresados. De hecho, eres uno de los más tranquilos. El terror de 7 sistemas estelares lo miró como si le hubiera entregado un hijo recién nacido. Tan tranquilo en su voz, era suave, casi frágil. Eres sereno, centrado, te preocupas por la gente, aunque lo ocultes. Eso para mí es tranquilidad. El brillo en sus ojos se calentó sutilmente. Apartó la mirada rápidamente, fingiendo estudiar un bloc de datos. Gracias, murmuró. Antes de que el momento se calmara, las puertas se abrieron de golpe y un enjambre de eruditos con túnicas irrumpió, sus brillantes monles parpadeando con energía frenética. Súbdito humano, chilló la archivista Valerin. Necesito un mapeo emocional adicional. Por favor, exhiba una emoción humana al azar ansí. Sorpréndanos. Miles parpadeó como que alegría, ira, arrepentimiento por haber dicho que sí. Todas ellas, la flor que lo cambió todo, cantaron al unísono. Garras golpeó el escritorio mientras ella las fulminaba con la mirada. Basta. Lo estás abrumando. Lo estamos estudiando, protestó Valerin. Es fascinante. Sonríe directamente a tu resplandor, aunque su rostro debería inducir pánico existencial. Miles levantó una mano. Justo aquí te oigo. Los eruditos se giraron hacia el fascinados. Sujeto humano, ¿por qué no huyes al ver colmillos, ojos brillantes o armaduras de la muerte forjadas con los huesos de antiguos tiranos? Miles frunció el ceño. Espera,
Es cierto. Atlanta se puso rígida. No, sí, arriba, dijo la erudita. Atlanta gruñó. Silencio. Miles rió. Mira, es intimidante, pero a mí no me da miedo. Los eruditos jadearon como había revelado una profecía prohibida. Atlanta se quedó paralizada, mirando al suelo como si intentara comprender la fuerza gravitacional de sus palabras. Nadie la había descrito nunca como alguien que no diera miedo, y lo decía como un cumplido. Más tarde, se acercó a él en el patio, donde había encontrado un rincón tranquilo junto a una fuente antigua. El aire brillaba con una suave luz roja, y las luciérnagas flotaban perezosamente alrededor de las estatuas de mármol. Miles, dijo, juntando las manos a la espalda, ¿puedo acompañarte? Se deslizó sobre el banco de piedra. Por supuesto, ella estaba sentada con una postura impecable, con las rodillas juntas y las manos suavemente cruzadas, como una escultura, esforzándose por parecer despreocupada. He estado estudiando los intercambios sociales humanos, anunció. Con naturalidad Miles se preparó. Vaya, levantó una pequeña libreta decorada con rosas negras. He recopilado frases de apertura que los humanos usan para iniciar una conversación cómoda. Las probaré. Noan se aclaró la garganta. Primera afirmación. ¿Qué tal ese equipo deportivo local? Miles arqueó una ceja. No tenemos deportes en común, tachó la línea. A segunda afirmación. ¡Qué buen tiempo últimamente! Miró el cielo teñido de carmesí de su mundo natal, eternamente envuelto en un crepúsculo cósmico en Atlanta. La última vez que este planeta tuvo clima fue hace 5000 años. Lo tachó en tercera afirmación. Me gustan tus zapatos. Miles bajó la vista hacia sus botas gastadas. No son geniales. Lo tachó, con la frustración aumentando. Tu charla informal es ineficiente. Miles se rió. Honestamente, los humanos en su mayoría vuelan. Eson se quedó mirando fijamente. ¿Improvisar? Improvisar. Lo consideró detenidamente. Entonces, Miles, disfruto de tu presencia. Deseo comprenderte mejor. Conversemos libremente. Miles casi se atragantó con el aire. Eso fue perfecto. Sus ojos brillantes se abrieron de par en par. De verdad, sí, eso fue real. Corowemp, del terror, parecía genuinamente complacida. Durante los días siguientes, lo buscó durante las comidas, le hizo preguntas sobre las emociones humanas. Sin querer, se sentó cada vez más cerca. De vez en cuando lo miraba fijamente durante largos ratos antes de darse cuenta de que lo estaba mirando. El personal del palacio lo notó de inmediato. Los sirvientes susurraban tras las columnas. Los guardias intercambiaban apuestas. Una criada dejó caer una bandeja entera al ver la sonrisa de Atlanta. Una pequeña sonrisa incómoda, pero inconfundiblemente real. Andravik, el estoico capitán, se acercó a Miles confidencialmente. Humana, dijo solemnemente. Su resplandor ya no se cierne sobre el balcón de los susurros. ¿Es un problema? ¿Es un presagio de qué? Afecto. Miles se sonrojó. ¿Qué? No. Solo estamos hablando. Está aprendiendo sobre los humanos. Su resplandor una vez ejecutó a un noble por intentar conversar durante una comida, dijo Dravik rotundamente. Miles se quedó paralizado. ¿Qué? No te ha mirado fijamente ni una sola vez durante el sustento. Miles tragó saliva. Eso es bueno, ¿verdad? Dravik frunció el ceño. Para el imperio, desconocido para ti, posiblemente excelente. Miles suspiró. Gracias. Creo que esa noche, bajo los brillantes faroles del patio, Elana se acercó a él una vez más. Miles dijo en voz baja. Sí, dudó, algo raro y frágil para una mujer de antiguo poder. ¿Qué consideran hermoso los humanos? Miles sonrió suavemente. Amabilidad, dijo, calidez, honestidad, alguien fuerte, pero que aún se preocupa. Sus ojos se abrieron de par en par.
brillando aún más. Yave se dio la vuelta rápidamente, demasiado rápido, su cabello plateado ondeando al aire mientras huía hacia el palacio. Pero Miles captó algo en su voz, algo suave y sorprendentemente vulnerable. No preguntaba por curiosidad, preguntaba por sí misma. El palacio se adaptó rápidamente a la presencia de Miles Arland, mucho más rápido que la emperatriz. Los sirvientes comenzaron a dejar pequeños objetos aptos para humanos en los pasillos, cojines, luces más tenues, un frutero que alguien etiquetó como seguro para humanos, como si ese no fuera el estándar mínimo de hospitalidad. Pero los nobles no se adaptaron bien, especialmente cuando corrió el rumor de que su eterno soberano había sido visto caminando junto a un humano, no guiándolo, no interrogándolo, caminando con él. Eso solo provocó un pánico silencioso y digno en la mitad de la aristocracia. OCQ. Cuando la corte se reunió en el atrio ceremonial para presenciar una demostración estratégica, Miles se encontró de pie, torpemente, contra una columna de mármol, observando a los nobles competir por la atención de Alanta, como aves rapaces que rodean una lámpara solar. Un noble destacó, Lord Vialasad, Dren, alto, con armadura de obsidiana ceremonial y una sonrisa burlona que gritaba: «He practicado esto frente al espejo». Se acercó a Alanta con un gesto florido. «Tu resplandor», ronroneó Felizar, haciendo una reverencia tan profunda que su corona casi rozó el suelo. «Permíteme demostrarte el antiguo arte de la danza de la espada, realizado solo por nobles». Alanta asintió cortésmente, demasiado cortésmente. Miles frunció el ceño. Ella nunca sentía así. Era su gesto diplomático, el gesto de «quiero terminar con esto, pero debo fingir lo contrario». Visar desenvainó su espada y se lanzó a una rutina deslumbrante, cortes como rayos, pasos que agrietaban las baldosas de piedra y un gesto final que creó una onda expansiva lo suficientemente potente como para erizar el cabello de Miles. Los nobles jadearon de alegría. El anana parpadeó una vez inaceptable. Belisar sonrió radiante, con el pecho inflado. «Dedico esta actuación a tu resplandor y a tu futuro legado». Miles sintió un nudo en el estómago en celos. «No, eso era ridículo. Apenas la conocía, era una emperatriz». Se giró hacia Miles al instante. Su expresión se suavizó. «Miles, ¿estás bien?» La sonrisa de Belisar murió dramáticamente. Miles se aclaró la garganta. Sí, bien». Han solo observaba. 2, 3 pasos, acortando la distancia, sin duda. Su voz bajó a un tono suave y preocupado que nadie en el atrio había oído jamás dirigido a un ser vivo. «Aún pareces inquieto». El corazón de Miles latía con fuerza. «No es nada en realidad». Visor observed. La interacción con creciente horror y furia en un ojo le tembló. Un noble cercano susurró: «¿Quién es ese humano?». Otro respondió en el sonriente: «El intrépido». El chisme se extendió como la pólvora. Extendió la mano, dudó, y luego apartó con suavidad un poco de polvo de piedra del hombro de Miles. El atrio se congeló. Una gota de tinta ceremonial cayó en algún lugar en la distancia. «Miles la defiende antes de que el noble del imperio se desmayara». Miles parpadeó con fuerza. «Gracias». Retiró su mano rápidamente, girando la cara para ocultar el leve rubor de sus mejillas. «No debe estar cerca de la teatralidad de Belisar. Su puntería no es confiable. Fue una actuación». Belisar siseó con los dientes apretados. Alanta no se giró, y sin embargo, Miles casi fue golpeado. Eso era parte del floreo». Miles levantó una mano. «Creo que soy bueno». «¿En serio?» Pisasar inhaló profundamente, con las fosas nasales dilatadas. «Humano, ¿cuál es el propósito de tu presencia aquí? ¿Qué valor ofreces al imperio eterno?» Miles
Se encogió de hombros. Tengo entrenamiento básico de primeros auxilios. Varios nobles retrocedieron dramáticamente. ¿Y tú piensas eso? El tono de Atlanta cortó como una cuchilla. Ofreció sinceridad. Esa sola oración derribó a Belisar como un martillo. Miles parpadeó. Eso es muy amable de tu parte. La postura de Atlanta se tensó al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, en público, delante de toda su corte. Para aprovechar el momento, se alisó la capa bruscamente y se giró bruscamente. «Nos vamos», declaró. «Miles, acompáñame». Miles la siguió con el corazón latiendo con fuerza, y tras ellos, los nobles estallaron en susurros frenéticos. Entraron en el patio, lejos de miradas indiscretas. Atlanta exhaló suavemente un sonido desprevenido y cansado que solo parecía emitir cerca de él. «Miles», comenzó con voz cautelosa, «¿te perturbó la exhibición de Belisar?» «Sinceramente», Miles se rascó el cuello. «Parecía que intentaba impresionarte». Sus ojos brillaban con confusión. «¿Impresionar? ¿Por qué?» «¿Lo haría?» Miles levantó un pequeño objeto que había recogido por el camino. Una diminuta flor azul que había crecido a través de una grieta en las piedras del patio. «Me recordó a ti», dijo con torpeza. «Fuerte, hermosa, algo intimidante al principio, sí. La aprecio». Atlanta se congeló, completamente congelada. Sus labios se separaron ligeramente. Sus ojos se abrieron de par en par. Toda su postura cambió como si la gravedad hubiera aumentado abruptamente. «¿Me ofreces un regalo?», susurró. «Sí, quiero decir, es solo una flor. No es cualquier cosa». Suspiró. A nadie me ha dado algo sin esperar poder o favor a cambio». Miles tragó saliva. «No, espero nada». Su voz tembló. «Y luego, ¿qué debo hacer?» «Tómalo», dijo con suavidad. «Si quieres». Lentamente, muy lentamente, extendió su elegante mano con garras. Aceptó la diminuta flor como si fuera una reliquia invaluable. Su voz era casi inaudible a Miles. «Gracias». Por un momento, la galaxia se sintió muy silenciosa, muy suave, muy humana. El palacio había sido ruidoso antes. Cuernos ceremoniales, pasillos resonantes, sirvientes apresurándose en formación de pánico. Pero el ruido que lo llenaba ahora era diferente, más áspero, frenético. Susurros metálicos de angustia ondulaban por cada pasillo. Los nobles se habían reunido y estaban furiosos, no con Miles, sino con ella. El incidente de la flor se propagó como la pólvora. Que su eterno resplandor recibiera algo tan pintoresco, tan frágil, tan vivo, y aceptarlo con visible emoción. Eso por sí solo había sumido en el caos siglos de rígida etiqueta. Añadido al hecho de que había tocado el hombro de Miles antes, la corte estaba convencida de que el universo se acababa. Miles intentó mantenerse al margen. «¿En serio?» Lauge pasó la mañana paseando por un tranquilo jardín con árboles resplandecientes, intentando cederle espacio a Eilantas. Pero finalmente, Dravek se le acercó furioso, con el pánico grabado en sus rasgos normalmente estoicos. «Humano», dijo, agarrando a Miles por los hombros. «Debes venir inmediatamente». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» «El Alto Consejo exige una audiencia. Cuestionan las decisiones de su resplandor». A Miles se le encogió el estómago. «¿Por mí? ¿Por todo?», respondió Dick con gravedad. «Pero sí, sobre todo, por ti». Miles maldijo en voz baja. «¿Dónde está el gran salón?», preguntó Dravek. Ella los encaró sola. Miles no dudó ni un segundo. El gran salón era una catedral de obsidiana y una luz escarlata que se arremolinaba. Sus techos abovedados, sostenidos por estatuas monolíticas de monarcas, vampiros fallecidos,
Hacía mucho tiempo. Los nobles se reunieron en semicírculos apretados, a la defensiva y afilados como cuchillos. En el centro, Alanta Coros se erguía erguida, serena, reluciendo con su armadura ceremonial. Pero sus ojos eran gélidos, controlados, amurallados. Era la emperatriz de nuevo, no la mujer que se había sonrojado ante una flor. Miles sintió una oleada de temor en el pecho. Lord Desseron está de pie ante ella, con la barbilla alzada con arrogancia. Tu resplandor, dijo en voz alta. La corte intenta comprender por qué a un humano insignificant, inexperto, se le ha concedido una proximidad que ningún otro ser ha alcanzado en siglos. Los murmullos recorrieron el salón, los atravesaron como una cuchilla. Su nombre, dijo con frialdad, es Miles Arlen. Belisar se burló, Anne está por debajo de ti. Todos los guardias se pusieron rígidos. Varios nobles jadearon. Alanta no pestañeó. Yo determinaré que está por debajo de mí, dijo. El corazón de Miles se aceleró. Belisar insistió. Anne, has aceptado un regalo suyo. Has caminado sola con él, Anne. Has sonreído en su presencia. Te arriesgas a diluir la fuerza del trono eterno. La noble dio un paso al frente. Emperatriz, el imperio tiembla cuando apareces. 6. Otra añadió. Si tu temible presencia se debilita, puede surgir la rebelión. Y todo por culpa de un forastero de sangre caliente. Belisar espetó, señalando dramáticamente a Miles. Los ojos de Alanta brillaron peligrosamente. ¡Basta! Su voz golpeó con la fuerza de una tormenta celestial. Incluso Belisar se estremeció, pero Miles había oído el temblor tras su poder, un atisbo de frustración, miedo y algo más. Anne soledad. Anne dio un paso al frente antes de poder cambiar de opinión. La sala estalló en shock. Miles, susurró Dravik, horrorizado. No lo hagas, Anne. Pero ya lo había hecho. Miles de ojos brillantes se volvieron hacia él. Tragó saliva con dificultad. Perdón si rompo el protocolo o lo que sea, pero todos hablan de Atlanta como si fuera un arma andante. Es un arma, dijo Belisar. Miles negó con la cabeza. Nes, una persona. Una oleada recorrió la sala. Mitad indignación, mitad incredulidad. Los labios de Alanta se separaron ligeramente. Sorpresa. Tío, otro paso. Tratas el miedo como si fuera la única forma de liderar, pero el miedo no es fuerza. El miedo es aislamiento. Ya ha estado aislada tanto tiempo que has olvidado que tienes sentimientos. Belisar farfulló. ¿Te atreves? Sí, dijo Miles bruscamente. Me atrevo. En el silencio cayó como una cortina caída. Miles se giró hacia Atlanta, hablando en voz baja pero con la suficiente claridad para que la sala lo oyera. Eres cariñosa. Eres considerada. Anne, eres fuerte. Sí, pero también eres amable. No era débil, no era aterrador, no para mí. La cámara pareció inhalar al unísono. Se ensanchó apenas un poco. Un destello de vulnerabilidad atravesó su armadura. Belisar, gruñó. El sentimiento humano es irrelevante. El poder de la emperatriz reside en el terror. Sí, pierde eso. Pierde el imperio. Miles lo enfrentó de frente. No. Ella se convierte en algo más fuerte. En Belisar se burló. ¿Y qué podría ser más fuerte que el miedo? Miles no se inmutó en respeto. La sala tembló. Lealtad ganada. Continuó. Voz firme, no forzada, no coaccionada. Dada la ceremonia del vínculo de las sombras comienza libremente. Varios nobles, más jóvenes, intercambiaron miradas inciertas. Nunca habían escuchado tal concepto dicho en voz alta. Miles se acercó al lado de Atlanta con cuidado, respeto, pero con valentía. Y por si sirve de algo, agregó en voz baja, Atlanta merece ser tratada como alguien que se encuentra al borde de un acantilado por primera vez. Miles murmuró. ¿Qué dijiste frente a la corte? ¿Por qué hiciste eso? De verdad, ¿por qué me importas? Las palabras lo abandonaron
antes de que pudiera suavizarla. Una confesión tan cruda que estremeció el aire. Atlanta inhaló profundamente, una reacción instintiva e involuntaria. ¿Te importa no una pregunta, una comprensión? Miles, susurró acercándose, acortando los últimos centímetros que los separaban. Eres un ser frágil y mortal. Why, aún así me hablas, como si fuéramos iguales. Lo somos. En sus ojos brillantes, brillaron con algo que él nunca había visto antes, algo suave, brillante y aterrorizado de una manera hermosa. No sé cómo corresponder a tal franqueza, confesó. Mi gente no muestra afecto. An conquista, alimenta, an domina, pero ternura, an su voz, se quebró. Eso está prohibido. Él levantó una mano lenta y suavemente, y la colocó cerca de su mejilla sin tocarla, dándole espacio, dejándola elegir. Atlanta, dijo en voz baja, no tienes que conquistarme. No te tengo miedo. Su mirada se fijó en la de él, amplia y temblorosa. Deberías tenerlo, yo no. Las yemas de sus dedos rozaron su mejilla. Se quedó paralizada. Antiguos instintos latían en su interior. Depredadora, gobernante, monstruo, emperatriz, chocando contra la recién descubierta y frágil cosa que él despertaba en ella. Sus labios se separaron, su respiración se agitó, su mano se alzó con un movimiento tembloroso y se posó, vacilante, ligera como una pluma, contra su muñeca. Miles, susurró, nunca jamás he deseado algo tan delicado. No sé si me lo permiten. Entonces déjame mostrarte. Él respiró. Sus ojos brillantes se suavizaron, y entonces se inclinó hacia adelante, lenta y vacilantemente, como si temiera que el universo se hiciera añicos por el acto. Sus frentes se tocaron. Su cabeza se inclinó hacia adelante, casi derribándolo, pero se estabilizó con ambas manos sobre sus brazos, sorprendentemente sensibles para alguien con garras. Susurró casi inaudiblemente, dime si lo estoy haciendo mal. Eres perfecto, susurró Ellen con la respiración entrecortada. Lo besó, no como una conquistadora, no como una reina que exige lealtad, no como una criatura mítica. Sus labios eran fríos, cuidadosos, temblando de una emoción que no sabía cómo contener. Miles le devolvió el beso con una calidez que no había sentido en miles de años. Sus manos se aferraron a sus mangas, acercándolo más, no por dominio, sino por miedo a que se escapara. Cuando finalmente se separaron, lo miró con ojos brillantes y atónitos. Anjo tragó saliva con dificultad. He derribado siglos de muros en un instante. Miles le rozó la mejilla con el pulgar. Entonces, tal vez debían caer. Exhaló temblorosamente. Miles Arlen, susurró, con la voz temblorosa, de una manera que podría poner de rodillas a un imperio. Creo que te aprecio. Contuvo la respiración. Sonrió suavemente. Te aprecio. La emperatriz aprende a ser tierna también. Casi se derrumbó. Anse tapó la boca con una mano. Abrumada, debo sentarme antes de derrumbarme y humillarme. Miles rió. Suavemente la guió hasta un banco de mármol cercano, y la emperatriz del terror se sentó a su lado, con las mejillas encendidas, la corona inclinada y el corazón acelerado como un estornino asustado, porque un humano la había besado con ternura, porque alguien finalmente la había visto, no temido, la había visto. Durante la siguiente hora, el palacio se comportó como una olla a presión de rumores. Nadie sabía con precisión qué había sucedido en el gran salón, pero todos sabían que algo se había roto, y que alguien lo había roto con ella. Atlanta Corvus, emperatriz del terror. Para cuando Miles y la recién aturdida emperatriz abandonaron la tranquila alcoba donde se habían besado, todo el palacio se había transformado en un estado de orden frenético. Los guardias corrían por los pasillos en filas rígidas. Los
Sirvientes susurraban con una excitación aterrorizada, y los nobles fingían no acechar en las esquinas. Miles apenas tuvo tiempo de procesar nada, cuando una voz muy familiar gritó: «¡Ahí está! El catalizador humano, el archivista Bellerin, el erudito, con el enorme monle». Corrió hacia ellos con varios investigadores más a cuestas, cada uno con gruesos volúmenes y pergaminos ceremoniales. Anelanta se tensó. «¡No ha sucedido!». Bellerin chilló triunfalmente. Su resplandor aceptó el afecto de un ser mortal. La tradición dicta la aclaración del vínculo de la sombra. Un paso cultural vital a Miles. Parpadeó. «¡Sombra! ¿Y ahora qué?». Bellerin desplegó un pergamino tan largo que cayó dramáticamente sobre el suelo de mármol. Sí, según la doctrina imperial, cuando la emperatriz reinante muestra vulnerabilidad emocional con otro ser, debe realizarse una aclaración ceremonial para definir si esta conexión es. Señaló una sección brillante, una debilidad pasajera. El pergamino brilló. Una alianza política estratégica. Brilló de nuevo, o un vínculo formativo con posibles implicaciones dinásticas. Miles se quedó mirando. Eso último suena bastante serio. El antasiseo. Es demasiado serio. No vamos a realizar esta ceremonia. Bellerin jadeó en su resplandor. Los nobles. Assume low p. Sin una aclaración, podrían interpretar tu ternura hacia el humano como una señal de desestabilización a nivel imperial. Miles hizo una mueca. «Lo siento, no te disculpes». Alante espetó, pero se suavizó al instante. «No is to culpa». La corte está compuesta de reliquias melodramáticas. Orin se aclaró la garganta. «El palacio ya ha reunido tu resplandor. Una negativa desataría el caos político». Murmuró algo antiguo y hostil, en voz baja. Miles le tocó el brazo con suavidad. «Si te sirve de ayuda, me voy». Ella se quedó paralizada. «Miles», susurró, «acabas de besarme. No te arrastraré a un espectáculo al que no accediste». Suavemente. «Está bien». Ese beso lo decía en serio. Lo decía en serio. «Y no quiero que enfrentes esto sola». Los ojos de Alanta se abrieron de par en par, brillando con más intensidad que antes. Su voz se quebró levemente. «Muy bien». El salón ceremonial se había preparado en tiempo récord. Estandartes ornamentados se desplegaron, antorchas antiguas se encendieron, y una plataforma elevada de obsidiana resplandecía con patrones carmesí en espiral. Miles se acercó mientras los nobles llenaban la cámara. Los susurros zumbaban como insectos. Él está de pie junto a ella. ¿Está hechizado? ¿Por qué no está incinerado todavía? Alanta le apretó la mano tan rápido que podría haber sido una ilusión. Pero Miles lo sintió. Un silencioso agradecimiento. 3 nobles ancianos se acercaron, cada uno envuelto en túnicas ceremoniales, decoradas con motivos esqueléticos. Uno llevaba un cáliz. El segundo sostenía un espejo de obsidiana reflectante. El tercero sostenía una almohada con una daga ceremonial muy afilada. Miles se aclaró la garganta. «Es peligroso», susurró Atlanta. «Solo si hago algo catastrófico». Tragó saliva. El noble más anciano dio un paso al frente. «Coro emperatriz». Miles humano. Un nuevo tipo de amor. Un nuevo tipo de imperio. «Arlen, te presentas ante nosotros para aclarar la naturaleza de tu conexión. Di la verdad». Miles abrió la boca. Interrumpió primero. «No hay nada que aclarar», dijo con frialdad. «Miles está bajo mi protección. Eso es todo». Miles sintió una pequeña punzada de decepción. «¿La vio, Anne?». Su expresión vaciló. El noble anciano asintió con gravedad. «¿Y tú, Miles humano, Anne Arlen?». Miles tragó saliva con dificultad. Toda la corte estaba observando, y aún así me preocupo por ella, dijo con claridad. «No como gobernante, no como símbolo, sino como persona». Una exclamación de asombro recorrió
El anta giró la cabeza hacia él, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Miles, susurró, no tienes por qué hacerlo. No tengo miedo de decirlo. El noble anciano se giró hacia Atlanta. Tu resplandor, el humano, ha hablado. ¿Lo niegas o lo aceptas? Se tensó y luego, lenta y dolorosamente, bajó sus muros. Su voz tembló. Aceptó. Un rugido de asombro inundó la cámara. La daga se iluminó. El cáliz resplandeció. El espejo reflejó una luz carmesí que se elevó en el aire como una niebla brillante que los envolvía a ambos. Miles se quedó paralizado. Es seguro, probablemente, dijo. Eso no es reconfortante. La niebla los envolvió, serpenteando entre sus manos unidas como cintas vivas. Un zumbido sordo llenó la sala. Antiguo, resonante, poderoso. De repente, la niebla brilló una vez y luego se disipó. Los ancianos hicieron una profunda reverencia. Queda claro, declaró el noble principal. La emperatriz ha elegido un vínculo de significado personal. Anmais parpadeó. Entonces, ¿qué significa eso en realidad? Las mejillas de Atlanta brillaron levemente. Su mirada se suavizó. Significa, dijo en voz baja, que la corte ahora te reconoce como alguien importante, alguien a quien aprecio. Miles contuvo la respiración. Susurró. Está bien. Se acercó lo justo para que solo él pudiera oír. Me aterra, admitió. Luego, con voz más suave, lo quiero de todos modos. Miles le tomó la mano con suavidad. Atlanta no se apartó, y la corte observó, extrañada, aterrorizada, confundida, cómo su emperatriz se permitía ser humana por primera vez en siglos. Por primera vez, en su larga e intimidante historia, el Palacio Eterno se sentía cálido no literalmente. Su arquitectura de obsidiana aún irradiaba la frialdad habitual de un lugar diseñado para intimidar sistemas estelares enteros. Pero la atmósfera había cambiado de forma sutil e inconfundible. Los sirvientes susurraban con menos miedo. Los guardias permanecían un poco menos rígidos. Las antorchas ardían con una luz carmesí más suave. Lo noté de inmediato. ¿Por qué el palacio brilla como si fuera de noche?, murmuró mientras ella y Miles caminaban por un largo pasillo, con sus pasos resonando al unísono. Miles se encogió de hombros. Quizás todos son felices. ¡Tonterías!, dijo ella. Mi gente no experimenta la felicidad, solo el miedo con diferentes sabores. Una sirvienta que pasaba dejó caer su bandeja. Chilo Waihayo. Rápido como you. Ratona Miles miró a Atlanta. Se están adaptando. Ella se corrigió. Anel sonrió. Ahí lo tienes. Sus ojos brillantes parpadearon, avergonzados. La aclaración del vínculo de sombra había desatado algo para lo que ninguno de los nobles estaba preparado. Permisos de repente. Cualquier cosa que no fuera hostilidad hacia Miles ya no era traición. Esto resultó en un duelo muy incómodo. Para él, un guardia hizo una reverencia tan profunda que su casco resonó al caer al suelo. Una criada le trajo té y susurró para la consorte. Quiero decir, invitada, eres una invitada. Antes de yo, el erudito lo siguió durante una hora entera, tomando notas sobre el comportamiento amoroso humano antes de estrellarse contra una estatua. Eres la mujer más hermosa de la galaxia y a donde quiera que iba Miles, las miradas lo seguían. Una vigilancia de nivel acosador, ni una vigilancia de nivel emperatriz, solo una atención silenciosa, sutil, suave, curiosa. Se quedó cerca de él en los pasillos sin darse cuenta del todo, y cada vez que sus manos se rozaban, se tensaba, sin apartarse, sino recalibrando su procesador emocional como una máquina que recibe un código desconocido. A Miles le pareció adorable. Así lo dijo una tarde, mientras paseaban por una galería de murales antiguos,
sobre todo este asunto del vínculo. ¿Qué significa para ti? Atlanta no respondió de inmediato. Se detuvo frente a un mural que representaba a una emperatriz de ojos rojos como la sangre, llameantes, mientras alzaba una espada sobre un prisionero arrodillado. H. murmuró: «Parece dramática a Miles Rio», dice la mujer, con la corona de 7 puntas. Atlanta la fulminó con la mirada y luego suspiró. Houston la empujó suavemente. «Evitaste la pregunta». Sus hombros se tensaron y es complicado. Miles esperó pacientemente. Finalmente, ella habló. «Cuando mi gente se vincula, suele ser por dominio, alianza o linaje. Algo transaccional, funcional, carbón. ¿Y la nuestra?», preguntó en voz baja. Atlanta se volvió hacia él, con expresión vulnerable y desprevenida. «La nuestra no es ninguna de esas cosas, y eso me aterroriza más que cualquier guerra que haya librado». El pecho de Miles se encogió. «Estás a salvo conmigo, Ann, lo sabes, ¿verdad?». Su mirada se suavizó. «Lo estoy aprendiendo». Miles no esperaba que la emperatriz del terror se transformara de la noche a la mañana, pero lo intentaba, y sus intentos eran tan sinceros, tan torpes, tan desgarradoramente dulces, que se encontró sonriendo más en estos pasillos que en años. Una mañana entró en su estudio y la encontró practicando algo con férrea determinación. «¿Elanta?», preguntó. Ella se quedó paralizada, detenida en medio de la acción, con los brazos rígidos en un extraño gesto circular alrededor de su torso. «¿Qué estás haciendo?». «Un abrazo». Miles parpadeó. «No, todavía no domino la postura», dijo a la defensiva. Él rió suavemente. «Ven aquí». Ella dudó, con las garras moviéndose nerviosamente a sus costados. «Miles, ¿y si te aplasto?». «No lo harás». «¿Y si te perforo los frágiles órganos con mis guanteletes?». «Es posible, admito, pero confío en ti». Samantha se acercó lentamente, con los brazos a medio levantar. Se detuvo a escasos centímetros, mirándolo con la concentración de quien desactiva una bomba. Miles también acortó la distancia y la rodeó con sus brazos suavemente. Ella se quedó paralizada, completamente paralizada. Entonces, sus manos encontraron su espalda lenta y tímidamente, con dedos temblorosos. «Es correcto», susurró en su hombro. «Es perfecto». Lo abrazó con más fuerza, solo ligeramente, lo justo para demostrarle cuánto lo necesitaba. Más tarde, los guardias la encontraron al cabo de un día, de pie en el pasillo, imitando el move. Durante los días siguientes, Miles le enseñó a Elanta a prepararte. Vaporizó la primera tetera, hirvió la segunda, hasta que cobró conciencia y finalmente preparó una que no siseaba. Elanta lo acompañó a los jardines interiores, observando sus reacciones a las plantas, como si cada sonrisa fuera un descubrimiento. Científico. Empezó a programar paseos no oficiales por el palacio donde hablaban de cualquier cosa menos de política. En su mayoría dichos humanos, que ella no entendía. Los gatos y perros reinantes casi provocaron un incidente diplomático. Empezó a terminar sus frases, sin intención. Simplemente prestaba atención. Miles descubrió que tarareaba cuando pensaba. Atlanta descubrió que hablaba con las plantas cuando creía que nadie lo veía. Ambos lo encontraron adorable. Una tarde, en un balcón con vistas al horizonte estrellado, Miles la encontró apoyada en la barandilla, con la capa ondeando y los ojos llorosos por la preocupación. «¿Estás bien?». Se giró lentamente hacia él. «Los nobles están inquietos». «Nuna, me han visto actuar así». «¿Cómo?». Tragó saliva tierna. Miles se puso a su lado, dejando que sus hombros se tocaran. «Y tienes derecho a ser tierna». «No sé cómo serlo», susurró. Miles le ofreció la mano. Ella la miró fijamente y luego, tímidamente, apoyó sus dedos con garras en la palma de él. «Lo estás haciendo muy bien», dijo en voz baja. Su voz se quebró un poco. «Haces que desee haber aprendido antes, Anle».
Apretó la mano. Tembló ligeramente, inclinándose ante el contacto. Una noche, en un momento de tranquilidad que nunca había experimentado con nadie, admitió. Solía mirarme al espejo y ver un monstruo. Ahora veo algo diferente, porque tú me miras de otra manera. Miles tragó saliva con dificultad. No eres un monstruo. Nunca lo fuiste. Cerró los ojos, exhalando un suspiro tembloroso que sonó casi como alivio. Su vínculo no era ruidoso, no era dramático. Era suave, diario, creciente. La simple bondad de un humano comenzó a remodelar un imperio. Y el Antoras, emperatriz galáctica, estaba aprendiendo poco a poco algo mucho más difícil que gobernar, como dejarse amar. El cambio comenzó en silencio, sin ceremonias, sin otra demostración de poder, sin los nobles cabalgando atemorizados, aunque sí tuvieron algunos ataques de pánico por el camino. No, el cambio comenzó cuando la emperatriz despertó una mañana y comprendió algo profundo. No quería pasar un día más fingiendo que no sentía lo que sentía. Miles Harlan empezó a notarlo al principio. Los sirvientes que antes hacían reverencias tan bruscas que casi lo partían en dos, ahora se acercaban a él con sonrisas cautelosas pero genuinas. Los guardias, que antes se estremecían cada vez que se acercaba demasiado, ahora asentían con rigidez torpes intentos de amabilidad que parecían herirlos físicamente. Los nobles, mientras tanto, adoptaron una nueva estrategia de supervivencia. Si el humano que derritió el corazón de la emperatriz pasaba, mostrarse extremadamente respetuoso y evitar decir nada que pudiera evaporarse. Esto provocaba un silencio sepulcral en los pasillos cada vez que Miles entraba, como si llevara un mensaje portátil que todo cierra en el campo. Dravik, sin embargo, pareció aliviado. Su resplandor no ha ejecutado a un solo noble en toda la semana, dijo con orgullo una mañana. Miles parpadeó. ¿Era eso común? A diario, dijo Dravik. Miles casi escupió el té, pero el cambio más grande, el que comenzó a remodelar el imperio, provino de la propia Alana. Empezó a sonreírle, no con frecuencia, no ampliamente, sino con suavidad y calidez. Y en un palacio de terror, donde incluso un tic del labio de la emperatriz podía provocar un infarto en los embajadores, esto equivalía a un evento tectónico. Una tarde, mientras caminaban por la escalera infinita hacia los jardines superiores, Miles sorprendió a un par de nobles mirándolos con pura incredulidad. Ni horror, ni sospecha, sino asombro. Y lo golpeó. El imperio no sabía qué hacer con una emperatriz capaz de bondad. La habían visto en miles de años, pero no la rechazaban. Estaban aprendiendo silenciosamente de ella, aprendiendo porque ella estaba aprendiendo. Y ella estaba aprendiendo porque ahora tenía a alguien en quien confiar. Atlanta condujo a Miles a través de una pequeña puerta oculta tras una cortina carmesí. Dentro había un balcón privado con vistas a una enorme nebulosa que se arremolinaba en el cielo nocturno, bañándolos en una luz brillante. Aquí es donde me pongo a pensar, dijo en voz baja. Es hermoso, murmuró Miles. Ella estaba de pie junto a él, con las manos apoyadas suavemente en el parapeto, pero tenía los hombros tensos. Estaba preparando algo. Miles, dijo con voz frágil, debo confesar algo que no he dicho en voz alta en siglos. Se giró hacia ella con expresión suave. Puedes decirme lo que quieras. Cerró los ojos, recuperándose. Cuando llegaste, te vi como una anomalía, una curiosidad, una distracción que podía controlar. Miles sonrió con suficiencia. ¿No salió según lo planeado? Ella negó con la cabeza. No, lo trastocaste todo. Mis rutinas, mis expectativas, mis creencias sobre mí misma. Sus ojos brillantes se encontraron con los suyos, vulnerables y tiernos. Y descubro que no deseo volver a ser lo que era antes. El corazón de Miles se aceleró. Atlanta se acercó,
sus dedos rozando los de él. En un gesto vacilante y tembloroso, «Tengo miedo», susurró. «¿De qué?» «De lo profundo que siento. ¿Y de qué viene después?» «Lazos como los nuestros son territorio inédito, no escrito, inexplorado para mi gente». Su voz se quebró. «No sé si puedo ser lo que mereces, Miles X». La mano y le acarició la mejilla con suavidad. «Ya eres más de lo que jamás esperé encontrar». Su respiración se estremeció. Entonces su frente se inclinó. En su palma, como si el simple contacto la conectara a tierra. «Miles», susurró. «Si te quedaras aquí, quédate de verdad. ¿Qué querrías?» Sonrió con suavidad y sinceridad. «Tú». A ella casi le fallaron las rodillas. Al día siguiente, Miles asistió a una reunión del consejo más pequeña. Esta vez como invitado, no como intruso. Los nobles lo observaron con cansancio, esperando que se estremeciera o se encogiera ante su escrutinio. No lo hizo. Lanza se sentó a su lado en el trono, todavía regia, todavía formidable, pero con una presencia que ahora se sentía diferente, menos como una espada, más como un escudo. Cuando un embajador solicitante hizo un comentario grosero sobre la interferencia de la sangre caliente, sus ojos brillaron peligrosamente. «Miles Arlen es mi elegido», anunció con calma. La sala se congeló. «Elegido», el término imperial, reservado para alguien que la emperatriz consideraba personalmente esencial, históricamente usado solo para cónyuges herederos o guerreros. Con almas unidas, Anne Miles casi se atragantó. No lo miró, aunque vio sus dedos apretándose sutilmente en el reposabrazos del trono. «Se quedará en el palacio», continuó. «Aportará sus ideas libremente, y lo tratarás con respeto». Nadie se atrevió a respirar. Miles tragó saliva, aturdido en el anta. Lo miró. Un destello de calidez resplandeciente lo decía todo, y lo invitó a sus aposentos privados. No románticamente, ni seductoramente, sino vulnerablemente. Un gesto de confianza, de cercanía. Un fuego crepitaba suavemente. Las velas brillaban en un cristal carmesí que giraba. Alanta había reemplazado su armadura por una sencilla túnica oscura, con el cabello suelto sobre los hombros. Parecía más suave, más joven, más real. «Miles», comenzó, vacilando junto a la ventana. «No sé qué me depara el futuro. Mi reinado puede verse amenazado. Mi pueblo puede no comprender este vínculo». Miles se colocó detrás de ella, tomándole las manos con suavidad. «Lo afrontaremos juntos». Su respiración se entrecortó. Sintió sus dedos apretarse alrededor de los suyos y añadió en voz baja: «No tienes que cambiar quién eres. Solo tienes que permitirte ser quien ya eras en el fondo». Alanta se inclinó hacia él, lo justo para que su cabeza descansara contra su sien. «Estoy aprendiendo», susurró, «a amar con dulzura, a guiar con delicadeza, a ser vista». Miles sonrió, besándole el pelo. «Y no me voy a ninguna parte». Cerró los ojos y, por primera vez en la historia imperial registrada, la emperatriz del terror se durmió, no sola en un silencio gélido, sino descansando suavemente contra alguien que la apreciaba, alguien que la veía, alguien que no tenía miedo. Meses después, el palacio contaría historias del cambio que salvó al imperio, como la compasión, no el miedo, estabilizó un trono, como un humano se abrió camino hasta el corazón de una emperatriz vampira, como se ablandó no hasta convertirse en debilidad, sino en una fuerza impregnada de calidez. Pero esta noche Miles y Atlanta estaban juntos en su balcón privado, de la mano entrelazada, contemplando la nebulosa que se arremolinaba y reflejaba el nuevo brillo de sus ojos. «Miss», murmuró con una voz llena de silencioso asombro. «¿Mi cara todavía te asusta?». Rió suavemente, llevándose la mano de ella a los labios.
Coro Alanta susurró, eres la mujer más hermosa de la galaxia. Sasme brillaron con un leve rubor, suave, luminoso y completamente desprevenido. Entonces te creeré, susurró, y se inclinó hacia él, con una paz que nunca había conocido. Un nuevo tipo de imperio comenzó en ese momento, uno construido sobre la bondad, uno construido sobre la decisión, uno construido sobre lo más simple y raro de la galaxia, el amor. Si disfrutaste de esta historia de amor y humanidad, suscríbete para recibir más historias de ciencia ficción de HF y cada